Espero que hayan tenido una bendecida semana, esperando que el hermano Daniel se encuentre mejor de salud. Y bueno, mis hermanos, después de este tiempo de adoración, vamos a compartir el tiempo de reflexión de la palabra de nuestra hermana, que le correspondía en la noche de hoy. Nos lo envió de manera grabada, entonces en ese sentido vamos a compartirlo en este momento. Bendecida noche, hermanos. Aquí les envío esta palabra que se encuentra en Mateo, que habla sobre el bautismo de Jesús. Para que recordemos un poco de bendecida noche, hermanos. Aquí les envío esta palabra que se encuentra en Mateo, que habla sobre el bautismo de Jesús. Para que recordemos un poco de ese momento que Jesús estuvo aquí en la tierra y fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma y una voz con gran estruendo del Padre dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Busquemos cada uno de nosotros ser esos hijos amados del Padre por medio de Jesús. Le doy las gracias al Señor por cada uno, que el Señor los bendiga y este encuentro que tengamos hoy por medio de la palabra, aprendiendo nuevamente cada día de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sea retribuido y sea nutritivo para cada uno, tanto para ustedes los maestros como para nosotros como alumnos, y podamos ser multiplicadores de esa palabra. Le doy las gracias al Señor, que el Señor tome control y dominio de cada uno de nosotros y que por medio de su Espíritu Santo administre este día y en los días continuos para seguir trabajando en base a lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y los días que continuaremos hasta su gloriosa venida. Le doy las gracias al Señor por cada uno, que administre en su salud, en su psiquis, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, para que este encuentro de hoy y los días venideros sea nutritivo y sea de gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, les doy la bienvenida y bueno, empezaremos nuestra clase el día de hoy. Gracias. Amén, amén. Gracias a nuestra hermana Mayrin por hacer esta pequeña reflexión de la palabra y este tiempo para entregar este conversatorio del contenido número 5, parte uno. Gracias, mis hermanos. Gracias por volver a conectarse semana a semana, cada martes a esta misma hora, para poder seguir hablando de lo que es este maravilloso ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que seguimos adentrándonos a conocer más de Él, de su maravillosa palabra y cómo derribó cualquier estructura hecha por el hombre y que simplemente se glorificara y honrara el nombre del Señor. ¿Sí? En ese punto, mis hermanos, ¿qué les pareció el contenido número 5 en líneas generales? Me gustaría escucharles, saber ahorita en este momento si tienen algún tipo de preguntas, algún tipo de aporte, algún tipo de duda que podamos nosotros solventar en este momento sobre este contenido 5 parte uno. Pueden levantar su manito para ver si tienen algún criterio, algún aporte quizás cuando vieron la clase. Anotaron hicieron algunas anotaciones con respecto al tema.
Buenas noches, mis hermanos, bendiciones para todos. Hermana Mirta, levantó la manito. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. A mí me llamó mucho la atención el tema de los fariseos. Esa lucha, ¿no?, que tuvo nuestro Señor Jesucristo y con esa seta tan fuerte para ese tiempo. Bueno, que la vemos actualmente metida en las iglesias, ¿no?, de otra forma, pero sí hay una doctrina de hombre que en aquel momento Jesús se tuvo que enfrentar con ellos, con esa doctrina tan fuerte, doctrina de hombre, que ellos habían inventado cualquier cantidad de cosas, imitaciones, inclusive que nadie podía hacer. Y Jesús tuvo unas condenas y para quitar todo la mentalidad que había en el pueblo. Y de hecho, mucha envidia que Jesús amaba tanta multitud y les daba tanta rabia que se unían todos ellos, no solo los fariseos, sino los saduceos, para ir en contra de Jesús, inclusive hasta llegar a matarlo. Y me pareció esta parte, ¿no?, que cuando iban en el camino los discípulos recogían espigas, el trigo, perdón, ¿y por qué recogen esto en el día de reposo, el día sábado, y por qué están el día sábado y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se lavan las manos? Perdón, porque comen las manos sin lavárselas. Y todo eso, pues, el Señor iba tumbando toda aquella doctrina de hombre. Amén, gracias hermana, por este aporte interesante. Interesante la postura, la actitud, lo que presentaban estos líderes religiosos. Debemos entender un poco, y eso es un aspecto de dónde viene esto. Prácticamente estos líderes religiosos pasaron a ser un grupo de poder dentro de la sociedad judía a razón de la cantidad de intervenciones de los imperios que ha pasado en Tierra Santa y que, porque ser imperios tan amplios, no les daba la oportunidad de poder controlar en lo absoluto todo el territorio. Esto llevó a colocar a algunos gobernantes, pero duró mucho tiempo donde los líderes religiosos, estos grupos, fariseos, escribas, estuvieron al mando, tuvieron el poder total sobre la región. Por supuesto que dirigidos por estos grandes imperios, pero ellos eran los que controlaban de cierta manera por muchísimos años la región. Es por ello que vemos cómo hubo tantos cambios y tantas diferencias entre lo que verdaderamente eran las leyes que provenían de Dios, a diferencia de las leyes de hombre. Es por ello que vemos estas dos diferencias y que nuestro Señor Jesucristo vino a quitar todo lo que eran leyes de hombre y realmente priorizar lo que verdaderamente venía de Dios. Ese es el principal punto que debemos tener acá a la mano con estos aspectos que debemos tener. Por supuesto que estos grupos, para mantener el poder, estaban completamente sesgados con su propio pecado. Y no les interesaba que sabemos que estos grupos
eran los que tenían el conocimiento de la palabra. Estamos hablando que en tiempos antiguos, solo ellos tenían la posibilidad de poder tener los pergaminos. Bien, acceso a la palabra escrita. Recuerden que en líneas generales, como lo estábamos diciendo, que realmente la palabra se mantuvo de forma oral y que así se transfirió de generación en generación. Pero realmente los únicos que tenían acceso a la palabra escrita eran estos grupos religiosos. Entonces, había un poder que tenían ser llamados, en ese sentido, hombres de Dios, y que ellos eran los únicos que podían hacer todo lo relacionado con Dios. No había otro grupo, no había otra persona. Ellos eran los únicos intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces, en esta dinámica, en este proceso, con toda esta cantidad de años que tuvieron en el poder, por supuesto, se alejaron de Dios y en ese sentido hubo demasiada corrupción, hubo demasiada desviación del pueblo y es por eso que en reiteradas oportunidades, y lo vamos a ver un poco más adelante, como nuestro Señor Jesucristo le dice hipócritas en muchas oportunidades. Entonces, en ese aspecto, en líneas generales, debemos de entender, debemos tener en cuenta del por qué ellos tuvieron mucho tiempo en el poder en ese sentido y era muy difícil que ellos soltaran realmente ese control total que tenían y por supuesto que como nuestro Señor Jesucristo vino y como lo mencionamos en la clase también y lo hemos mencionado a lo largo del contenido de la materia de vida y obra de Jesús, como vino de manera humilde, completamente rompiendo todos los paradigmas, entonces para ellos Jesús no era el Mesías. Y sin embargo, a pesar de la cantidad de hechos, acontecimientos, milagros que realizó, ellos estaban completamente sesgados y simplemente lo que decían era que venía del mal, que todo su poder venía de Beelzebú, y comenzaban con esta dinámica, pero realmente no, ellos nunca admitieron, nunca dijeron que efectivamente nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. No sé si otro hermano quiera tocar este punto o quieran hacer algún aporte. ¿Pueda levantar su mano en este momento? ¿Estamos bien con este punto, hermano? ¿O tienen algún aspecto, alguna duda, alguna pregunta? Hoy están como un poquito más callados. ¿Qué me les pasó el día de hoy? Ah, que aquí estamos. Ok, hermano Régulo, adelante. Sí, bueno, buenas noches, sí, hermano Yori, buenas noches para todos. Sí, bueno, ahondando un poquito el tema, encuentro una similitud muy grande de todo ese tiempo que pasó, calculo yo que aproximadamente 2000 y pico de años, desde que fue hecho todo, que se cree que fue hecho todo el Antiguo Testamento, pues por todos los profetas de Dios. Y veo una similitud muy persona, valga la redundancia, muy semejante a la iglesia que ha dominado desde casi 300 años después de Jesucristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, el 289, cuando el emperador Constantino oficializó como la religión oficial del cristianismo. Prácticamente lo mismo que hizo toda esta gente con la cuestión del poder, dominando el poder, mucha similitud con lo que hizo la Iglesia Apostólica Romana
hizo el poder con la religión y el Estado, lo conjugó, y hicieron muy parecido todo de verdad. O sea, las personas por ansias de poder, prácticamente la verdad la ocultaron, así como aquellos escondieron en pergamino. Los católicos apostólicos también hicieron lo mismo con la Biblia, la tuvieron prácticamente en latín, encerrada en un sitio ahí. No sé si me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Sino es la similitud que consigo. La encerraron ahí en latín hasta en 1960 fue que la publicaron. Y bueno, los grupos protestantes fue que hicieron ver la luz al mundo, más o menos algo parecido lo que hizo Jesús cuando llegó en esa época, y prácticamente vino a romper el paradigma, pero lo que usted mismo dijo muy bien en la exposición que dijo anteriormente. Es la similitud que consigo. Ese era el aporte que quería poner ahí en el tapete. Gracias, buenas noches. Gracias, hermano Régulo. Sí, un aporte bastante interesante. Y acuérdense que muchos de los aspectos, muchas de las circunstancias que ha pasado en el pueblo de Dios y en líneas generales, es que han sido aspectos cíclicos continuamente. Y eso lo vemos a lo largo del libro de Deuteronomio y de Levítico. Bien, con todo esto siempre el pueblo va pecando, el pueblo se arrepiente, Dios los perdona y vuelven otra vez al pecado, cambian de juez y vamos otra vez a arrepentirnos y vuelve otra vez a Dios a perdonarlo, y estaban en ese aspecto constantemente, y eso pasó muchas veces. Si tú lees el libro completo, tú ves cada vez en ese tiempo cómo se repite la misma historia, se repite la misma historia. Y quiero decir esto porque no es tan descabellado los aspectos como está el hermano Regulo haciendo las comparaciones de un punto a otro. Bien, como a través de la historia han pasado circunstancias muy parecidas que podemos tener ahí, pero con diferentes personajes. Y esto lo podemos tener así. Por lo menos en el tema con la Iglesia Católica, durante todos esos años, cuánta sangre pudieron tener estos líderes religiosos también a la mano, en nombre de Dios, y cuántas cantidades de circunstancias y situaciones hicieron que fueron realmente unas aberraciones, podemos ver en ese sentido. Es importante como Martín Lutero, como líder protestante, comienza a hacer o a colocar las tesis correspondientes de lo que verdaderamente era la palabra de Dios por encima de todo lo que ellos estaban colocando como leyes de hombre. Que realmente se compraba, el perdón del pecado realmente tenía que comprarlo, tenía que adquirirlo. Y es una circunstancia bastante absurda sobre ese tiempo, y por eso es que los protestantes en ese punto pusieron paso firme y mano firme contra una cantidad de mentiras, y es por ello que desde ese momento se hacen las diferenciaciones entre lo que somos los evangélicos y los católicos con esta circunstancia. Y es uno de los puntos que tenemos ahí, pero bueno, para no entrar tanto en esos detalles, en esos aspectos, es importante tener eso en cuenta. Gracias, hermano Régulo, por ese aporte. También un poco más adelante de este contenido, hermanos, me parece bastante interesante lo que corresponde a lo que está en la palabra del Señor en Mateos 9, 35, 38, donde alguno de mis hermanos, si lo puede leer en este momento, quien puede levantar la manito por ahí, que pueda leer Mateos 9, de los versículos 35 al 38. Adelante, hermana Gabriela. Mateo 35-38 dice, Mateo 9, 35-38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, amén. Gracias, hermana Gabriela. Hermana Gabriela, respondiendo un poco aquí, exacto. ¿Qué le deja esta porción de la palabra en este momento? ¿Qué podemos sacar de esta porción de la palabra? Ya, déjame buscar otra vez el versículo. Este, bueno, una de las cosas que por lo menos me llama la atención es que si Jesús hizo giras, digamos, por llamarlo de una forma coloquial, hizo giras, predicó el evangelio, me predicó la verdad, y sanó a los enfermos, pues. Pero algo en el versículo 36 hay algo que me llama la atención, que dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, para mí esto es sencillamente que las personas no tenían como algo claro, sí, como un dogma o una enseñanza clara respecto a quién creer, porque eran tiempos donde, bueno, había brujería o habían enseñanzas erradas a lo que Jesús estaba enseñando o lo que se conocía del Evangelio, de las Escrituras. Entonces, tener compasión, la compasión que tuvo Jesús es como un sentimiento como de lástima, como de, no de ternura, pero sí como de, wow, pobrecitos, que esta gente todavía no entiende que le estoy enseñando la verdad y tienen confusiones, pues. Y lo que dice después es muy sabio, pues. Dice aquí: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. O sea, hay mucha labor que hacer, pero hay pocos que realmente pueden trabajar, porque los demás están extraviados. Entonces, pídale al Señor, que es el Señor de la mies, que envíe que envíe obreros para trabajar, o sea, que envíe personas para hacer la labor. No sé, no sé si está bien lo que... Amén, 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 ¿no? Pues, excelente, hermana. Agradecido por su aporte en este momento. Muy, muy acertado lo que nos está indicando en este momento. Agradecido, hermana Gabriela. ¿Otro hermano que quiera hacer alguna referencia sobre esta porción de la palabra? Puede levantar su manito. Mi hermano Enrico, mi hermana Luise, puede ser, mi hermano Daniel. Si ya se encuentra un poco mejor, ahí que pueda activar su micrófono. Mi hermano Régulo, mi hermana Charo, mi hermana Vanili, nuestra hermana Mayrín, María Sánchez, Mirta, no todos a la vez, pueden hacer un aporte sobre esta porción de la palabra. Adelante, hermana Mirta. Bueno, sí, y también se aplica para estos momentos que estamos viviendo. Todavía, pues, el Señor necesita que nosotros vayamos y proclamemos el Evangelio. Bueno, no es que necesite, porque Él es todopoderoso, pero es nuestra responsabilidad también como cristianos y obedecer a ese mandato de, de llevar la palabra de Dios, porque todavía hay mucha gente que no conoce del Señor, no lo conoce.
Amén, amén, hermana Mirta. Así mismo como usted lo está diciendo y es parte de esta porción de la palabra que podemos llevar. Mis hermanos, bueno, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a ser diligentes. Por eso nos dejó la gran comisión. Es uno de es uno de los principios que nos demanda y que debemos tener todos en cuenta. Eso lo debemos tener claro. A razón de que hay muchas personas, hay mucha necesidad espiritual en todos los alrededores, en todo sitio. Lo que nos dice de que hay demasiadas ovejas dispersas, nos corresponde a que hay demasiadas personas desorientadas, que no tienen pastor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Por supuesto que Él nos va a permitir, nos va a alimentar cuando buscamos de Él. Reconocemos nuestro pecado, le creemos y conocemos y buscamos intimidad, buscar de su presencia. Bien, entonces en ese sentido es donde nos dice que debemos rogar y es porque debemos estar en completa oración ante el Señor, ante tal necesidad que en esos tiempos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en esos años de oposición, había demasiada necesidad y por supuesto que no es tan distinto a nuestros tiempos. Tenemos la gran bendición de que estamos en un país que podemos estar de cierta manera libres hablando de la palabra de Dios en cualquier rincón, en cualquier parte, en cualquier calle, en cualquier avenida. Nosotros podemos hablar de la palabra del Señor sin ser perseguidos, por lo menos. A diferencia de otras latitudes, donde esa bendición, no lo van a poder tener. Y sabemos, bueno, todos estos temas con todos los países musulmanes, con todos estos detalles que ni si te ven con una Biblia preso, queda. Eres perseguido, son matados muchos cristianos, muchos misioneros que están en estas zonas que son bastante complicadas de tener, o decir que realmente somos cristianos. Acá nos dice la hermana Vanilis en el chat, gracias a esos hermanos creyentes y que llevaron esa palabra viva, nosotros hoy en día hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Es importante continuar con la gran comisión y podemos llevar la palabra de salvación a esas personas que aún no lo conocen, al Rey de Reyes. Amén, hermana Vanili. Excelente, excelente aporte que nos da por el chat y es importante tenerlo. Exacto. Cantidades de hombres y mujeres que se han mantenido firmes peleando esa buena batalla. Y que hoy por hoy tenemos la bendición de estar esta noche conectados hablando de la palabra, hablando del Señor, conociendo más de Él. ¿Qué es la gran bendición que tenemos en este momento? Por entonces en la porción y en el versículo 38, como nos dice, debemos estar orando. Rogad pues al Señor. Rogar nos corresponde a estar intercediendo porque esa necesidad es mucha. Pues entonces, para que puedan enviar esos obreros a esa mies. Usted y yo, hermano, estamos prestos para ese servicio y debemos hacerlo en obediencia, porque las obras que hacemos las hacemos para glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Es lo principal que tenemos. No podemos vanagloriarnos de la obra que estamos haciendo porque únicamente el único que se debe glorificar es el Señor. Punto. Que yo hice lo otro, yo aporté tal cosa. No, señor, olvidémonos de eso. Eso no está dentro de eso. Tenemos que trabajar mucho, hay mucha necesidad. Trabajar mucho, todos los días, llevar la palabra, ser testimonio, como lo hemos trabajado anteriormente. Aunque a veces nos puede hacer un poco difícil, sabemos que, bueno, como lo dijimos la semana pasada,
en las fuerzas del Señor todo es posible. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta ahí en ese detalle. Y también un poco más adelante de este contenido, entre los objetivos 1 y 2, bien, tenemos un aspecto importante que es lo de la instrucción que le da a sus discípulos. Una vez ya comienza nuestra Señora, terminó ese tiempo como de primera preparación a los discípulos, es donde comienza a enviarlos en su nombre. Pero mis hermanos, ¿los envía solo? Y es lo que quiero hacerle esa pregunta. ¿Los envía solo o cómo realmente es la metodología que hace nuestro Señor en cómo envía a los discípulos? ¿Y por qué lo hace? Dejo esa pregunta abierta para que me la pueda responder cualquiera de los tres hermanos. Levante su manito y abra su micrófono. Hermano Jorvi, una Adelante, aclaratoria, hermano Régulo. una aclaratoria de la pregunta, por eso no levanté la mano. Una aclaratoria. Usted está preguntando cómo envía a los 70 o cómo envía a los apóstoles después que ya resucitó Jesús y en el aposento alto. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Con los 70 o los del aposento alto? Ok, mi hermano. Acuérdense que primero envió a los 12 discípulos. Bien. Ese fue. Después envió a los 70 que lo vamos a abordar en los contenidos subsiguientes. Bien. Pero ahorita él está enviando a los 12 apóstoles. Bien. Los está enviando en esa dinámica. Entonces, ¿cómo en este detalle, cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología que utiliza nuestro Señor Jesucristo y por qué? Es lo que queremos abordar ahí. Ok, ok, primero tiene el derecho de palabra nuestro hermano Régulo y después nuestra hermana Mirta. Adelante, hermano Régulo. Ok, bueno, sí, él envía la metodología que usa, según la lectura de la guía, es que los envía de dos en dos, ¿verdad? O sea, él agarra primero un tiempo de descanso porque prácticamente como dijo la hermanita Gabriela, cuando estaba en gira, así como, o sea, el cansancio era demasiado extremo, las sanaciones y el gentío y todo el rebulicio, o sea, era totalmente agotador, pues. Entonces él se va a las montañas de Galilea, y a descansar y a organizarse, pues. Como quien dice, toma 6 meses en el último año, toma 6 meses como de descanso y empieza a enseñar y a preparar a los apóstoles para lo que le viene, pues, una preparación, algo ya de maestro a alumno directamente, pues, y agarra para descanso. Entonces escoge a los 12 apóstoles de dos en dos y los manda a varios sitios. Yo me imagino que para que ya se vayan acostumbrando para lo que viene. Y entonces prepara el terreno y después regresan ellos. Les dio, creo que cierto poder, no se lo dio completo, pero cierto poder para que ellos fueran, como quien dice, probando y se fueran acostumbrando. Creo que es una metodología, algo así de que vayan, hagan esto y esto y esto y esto, y vengan y traigan resultados. Algo así, no sé si me equivoco. Gracias, hermano Régulo, gracias por ese aporte. Vamos a escuchar a nuestra hermana Mirta para ir interactuando con este punto. Adelante, hermana Mirta. Sí, bueno, correctamente los mandé de Dios para que ellos se apoyaran, para que se apoyaran el uno con el otro. Si alguno flaquea o llega alguna tentación, pues el otro lo apoya.
Es lo que más o menos puedo entender. Agradecido, hermana Mirta. ¿Algún otro hermano que quiera hacer un aporte sobre este punto? En el chat, vamos a verificar aquí el chat si hay algo por acá. Nuestra hermana Vanili nos dice, los envía de dos en dos. Perfecto. Así mismo. Esa era su principal metodología, ¿bien? La metodología era enviarlos de dos en dos. Aquí nos enseña nuestro Señor, como lo dijimos en la clase, es que no envía a nadie solo. Por supuesto que estamos investidos del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero realmente nos dice que debemos apoyarnos y estar los unos con los otros. Bien, en ese aspecto nos deja claro que no debemos ser en ningún momento en la obra de Dios, en la obra del Señor, ser los llaneros solitarios. Bien, eso es un aspecto que debemos tener en cuenta. La obra del Señor no la podemos hacer solo. Siempre debemos tener a alguien al lado. En el caso de los esposos, tenemos los esposos. Bien, un hermano, una hermana, que podamos apoyarnos, porque como nos dice la palabra, en Eclesiastés nos dice, y déjame que no me acuerdo si es capítulo 3, donde dos es mejor que uno. Estoy parafraseando la palabra. Ahorita no consigo la cita bíblica exactamente. La comenté en la clase. Donde cayere uno, el otro la puede apoyar, lo puede levantar. Y eso es parte, y eso es parte importante. Bien, el por qué envía de dos en dos. Esto, hermano, como me lo dice mi esposa, me lo acaba de comentar ahorita, es como una fase de pasantía, una preparación, pero después hizo una breve pasantía con los apóstoles, lo cual los envía. En su nombre iban a hacer, como lo dice el hermano Régulo, unas obras en obediencia y por supuesto tenían que traer esos resultados, que es importante tenerlo en cuenta sobre esta circunstancia. Y esto, por supuesto, que es una metodología que más adelante, lo estamos aclarando ahorita, llegan los 70 y comienza esto a multiplicarse, como todo lo que hace el Señor. Todo lo multiplica. Bien, todo lo da en abundancia. Entonces, parte de esto, y es por eso, y es la bendición de que hoy por hoy tenemos todas las fuentes, tenemos todos los recursos necesarios para poder hablar del Señor por cualquier plataforma, por cualquier red social, por cualquier medio impreso. La verdad que tenemos herramientas y fuentes de todo tipo, porque así le plació al Señor que hicieran todas las cosas. Él es el que tiene control de todas las cosas y por eso es que las cosas tienen un propósito y tienen una manera de hacerse. Todo no es casualidad, todo tiene su intención y su propósito para nuestro Señor. Y es importante tenerlo en cuenta que, por supuesto, que lo principal que tenían ellos, y ojo, ¿cómo los envía? Los envió sin ningún tipo de provisión, ni de vestimenta, ni de accesorios, ni de alimentos. Porque también esta parte de enviarlos de dos en dos y enviarlos de esta manera era una prueba de fe. Era una prueba de fe para que vieran que efectivamente el Señor es el que provee. Y esa bendición es importante tenerla en cuenta porque realmente nuestro Señor es nuestro refugio, es nuestro proveedor por excelencia. Y eso lo vemos. Y lo seguimos viendo en estos tiempos y lo seguiremos viendo hasta su segunda venida. Amén. Ok, seguimos aquí en nuestro años de la oposición.
Vamos a conversar un poquito lo que era el objetivo 3, los milagros, las sanidades, las enseñanzas y los encuentros personales que realizó Jesús durante esta etapa de su ministerio. Y como pudieron ver en la clase, los que la pudieron ver, pues vemos la alimentación de los 5.000, vemos que caminó sobre las aguas, vemos que sanó, vemos que reprendió a los fariseos. Pero en una de las tantas enseñanzas que vemos en este objetivo, me gustaría que alguien con sus palabras sencillas, sus palabras simples y bien significativas de este material, pues hay una enseñanza bien importante que la vemos en Juan 6, 25, 5, 9, que nos habla del pan de vida. Y aquí en la guía, sobre todo allí, los que la pudieron también leer, nos hablan acerca de el pan, maná, que caía del cielo. Y yo quiero que cualquiera de ustedes, mis hermanos, en sus palabras, pues explicaran un poco cuál es la diferencia entre ese pan que caía del cielo y el pan de vida. Amén. Recuerden que, bueno, ok, hermano Daniel, adelante. Adelante, hermano Daniel, ok. Ajá, listo. Buenas noches, una vez más. Aquí recuperándome, bueno, aún todavía estoy pasando el torbellino de gripe, ahora con un poco de conjuntivitis, pero bueno, no, no hay ningún problema. Eso, le doy toda la gloria y la honra a él. Pero esas son pruebas y la prueba da paciencia. El pan en maná quiere decir, ¿qué es esto? Ellos mismos se preguntaban, ¿qué es esto que está cayendo del cielo? ¿Para qué objetivo? ¿Con qué fin? Vamos a guardarlo. No sabían, pues, porque desconocían. Era la primera vez que veían ese tipo de, digamos, alimentos en esa forma, ¿no? En hojuelas o en copitos. Y pretendían primero guardarla y se volvía a gusarnos. Luego pretendían el sábado no lo guardaban y entonces el domingo no tenían que comer. Es un alimento físico. El maná es un alimento físico, un alimento que es para sobrevivir, para llevar a cabo tus actividades diarias de ese tiempo en el desierto, pues. El pan de vida es totalmente algo diferente. El pan de vida es el alimento espiritual, la palabra de Dios. De hecho, el verbo es el pan, ¿no? Porque de hecho él le dice al enemigo en la prueba, en el desierto, desierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros al ayunar o al tener necesidad de un pan físico, leyendo la palabra, inclusive me ha ocurrido ayunando que no tengo necesidad de comer comida física porque la comprensión y el espíritu se abren a una nueva dimensión de alimentación espiritual y Él es el pan que da la vida, pues él es el alimento espiritual de nosotros, los cristianos que creemos en Él y que Él nos alimenta espiritualmente, que es mucho más importante que el físico. No digamos que no es necesario el físico, pero el alimento espiritual es mucho más importante y es más provechoso tenerlo en cuenta a la hora de ser plenos en la voluntad de hacer la voluntad de nuestro Señor. Es lo que puedo opinar acerca de la diferencia. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Daniel, por ese aporte. También por acá, por el chat, la hermana Daniel nos dice, el pan de vida es Jesucristo, el maná que cae del cielo solo alimenta el cuerpo. En cambio, Jesús, siendo el pan de vida, nos transforma, nos liberta y nos da vida eterna, además de santificarnos. Amén. Amén, amén, correcto.
El maná, como muy bien lo dijo el hermano Daniel, en hebreo, pues era ¿qué es esto? Y vemos que era un alimento que ni siquiera lo podían guardar porque exactamente se dañaba. Era para alimentarse diariamente por 40 años. Pero fíjense que después que ellos llegan a la tierra prometida, ellos este, colocan sus pies ya en la tierra prometida, ese pan se acaba, porque era una alimentación por algo físico. Pero el pan de vida, como sabemos, pues nuestro Señor Jesús, un alimento espiritual, un alimento eterno, es un alimento que, fíjense que en Josué vemos que cuando, aún cuando ellos comían el maná, muchos murieron, porque eso no era un alimento de salvación, eso no era un alimento eh, para alimentarnos espiritualmente, eso no era un alimento para transformarnos, para cambiarnos, sino era simplemente para saciar el hambre, para ayudarlos, porque Dios durante todos esos 40 años, Él le dio todas las ayudas posibles para que ellos pudieran sustentarse. Pero ya después, al pasar a la tierra prometida, se acaba ese alimento y anteriormente, de antes de pasar a la tierra prometida, muchos se murieron, aún así comiendo del maná. Pero aquí, en este punto, pues el Señor Jesús le muestra y le enseña porque muchos estaban confundidos a lo que Él les decía acerca del pan de vida. Y Él, bueno, como sabemos, como un maestro que es, pues le explica detalladamente y le hace esa diferencia que era el maná y pues qué es lo que Él viene a darnos y que es ese pan de vida. También vemos más adelante algo bien interesante y bueno, aquí viene otra pregunta para ustedes, mis hermanos. Vemos que aquí también estudiamos lo que es la tradición y lo que es doctrina. Y me gustaría también que cualquiera de ustedes me dijera las diferencias entre una y otra. Vuelvo a repetir la pregunta. Me gustaría que cualquiera de ustedes eh, nos dijera cuál es la diferencia entre tradición y doctrina. Hermano Enrico, adelante. Hola, profe, ¿cómo están? Dios los bendiga. Yo quisiera, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escuchamos, Sí, adelante. con respecto, me quedé en la pregunta anterior, que también quisiera aportar algo con respecto a lo que estábamos hablando del pan de vida. No sé si hay Ah, posibilidad. buenísimo, buenísimo. Claro, Sí. sí, adelante. Bueno, aquí recordamos que Jesús está le está hablando a un pueblo judío. Para ellos sí estaba marcado bien claro y Jesucristo está haciendo un recordatorio. Le está recordando porque había un problema de incredulidad todavía. Él está recordando y utiliza palabras clave y un mensaje clave. Una de las palabras clave que vemos, que lo vemos repetido muchísimas veces en todo el Nuevo Testamento, es cuando Jesucristo hace la aclaratoria del gran yo soy. Ahí vemos cómo Jesucristo dice, de cierto. O sea, presten mucha atención, que es muy importante lo que les voy a decir. Trayéndole a memoria a ellos, porque para ellos habían, todo el pueblo judío, desde pequeño culturalmente, conocía la ley, conocía la Torá, y conocía por lo que usted acaba de decir, por, ¿cómo se llama? Tradición, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Jesucristo viene y se para y dice, yo soy,
haciendo recordar el recordatorio de lo que pasó con los padres de la fe del Antiguo Testamento. Y les recuerda nuevamente el pan de vida, recordando lo que pasó con el maná del desierto. Porque lo importante acá o sea, no es tanto el pan de vida, no, sino lo que estaba aconteciendo en el corazón de los que estaban escuchando el mensaje del Señor en ese momento, lo que se estaba presentando. Cuando leemos 1 o 2 versículos antes, había un gran problema de incredulidad. Y Jesucristo, en la gran misericordia que tiene Dios para con nosotros todavía, es lo que hace recordarle. Les recuerdo que yo soy aquel que los sacó. Les recuerdo que yo soy el que los alimentó. Les recuerdo que yo soy, y ese es lo más importante, porque quizás nosotros leemos estos pasajes ahorita en este tiempo, pero para ellos sí, cuando Jesucristo pronunciaba esas palabras, los llegaba directamente al Éxodo. Le decía, yo soy esa persona que les dio libertad, que los alimentó. Yo, ¿por qué todavía no creen? Bueno, ese era mi aporte, profesor. Yo le bendigo. Gracias, hermano, gracias. Y sí, correcto, tal cual como usted lo acaba de decir. eh, Jesús, pues aquí hablando con ellos, les recordaba y les explicaba. En palabras más, palabras menos, pues en lo que era eh, o lo que fue para ellos el maná, que ellos lo recordaban, y lo que vendría a ser a partir de ese momento, pues para ellos también, porque como usted dice, nosotros ahorita tenemos la bendición de que sabemos y entendemos muchas cosas, porque ya viene de una larga historia que tenemos escrita, pero muchos en ese momento pues estaban aprendiéndolo directamente de la fuente. Amén. No sé si hay alguien el hermano Daniel, que había levantado la mano con respecto a la segunda pregunta que se había realizado. Sí, bueno, tengo entendido que una tradición es algo que se hace quizás por costumbre, por arraigo o por tradición, en un pueblo, en una generación o en una localidad. En cambio, que doctrina es algo que pretende establecer una enseñanza o una forma de hacer las cosas, bien sea una doctrina de herejías, como hacen muchas sectas, que pretenden tener una doctrina totalmente opuesta a la verdad de Cristo, pretendiendo ser religiones que desvían más bien a las personas a cultos y prácticas totalmente alejadas de la verdad. Entonces una doctrina puede ser muy buena o muy mala. Y es una enseñanza o una manera de enseñar buscando un aprendizaje o un dogma o una forma de comportarse frente a digamos, una finalidad que se busca, pues, establecer un contacto o una comunión con una deidad o un Dios. Es mi opinión. Amén, gracias, hermano Daniel. No sé si hay otro hermano que quiera opinar acerca de la pregunta o agregar. Hermana Gabriela, adelante. Sí, algo que es importante también es de cómo surgen, pues, o sea, las tradiciones surgen, digamos, de forma natural, por llamarlo de alguna manera. Son como prácticas que se adoptan y por, a ver, viéndolas e imitándolas y se van repitiendo, con el paso del tiempo. Pero siempre son como estándar, o sea, tratan de no variar. Y las doctrinas son más establecidas llamémoslo, por los líderes o por quien las siguen, sobre todo en las religiones, como bien decía Daniel, para bien o para mal, o sea, para enaltecer al Señor o para seguir al Señor o para alejarse o digamos,
sí, como romper con esa línea. Y están fundamentadas por principios o dogmas también, que para cada tipo de doctrina son verdades. Entonces, para el que las decide seguir, tiene que aceptarlas o rechazarlas. Y si las rechaza, pues no puede continuar en la doctrina, tiene que buscar una a la que él pueda aceptar. Que en nuestro caso nosotros aceptamos vivir en la doctrina del Señor, porque son verdades que nosotros decidimos también seguir y adaptarnos a ellas, que resultan en una transformación de nuestro modo de vida. Gracias, hermana Gabriela. No sé si hay algún otro hermano. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí nuestro diccionario bíblico acerca de esta pregunta. Y vemos que, bueno, obviamente doctrina son verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación, como la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la doctrina, ¿no? Se refiere a la enseñanza cristiana, como ya lo han dicho, y es un conjunto de enseñanza. Son los mandatos de la ley, son teorías e instrucciones que se interpretan como válidas. Recordemos lo que dice Jesús: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Él no quería, o esta doctrina no se sale de la ley mesiánica, pero es un conjunto de enseñanzas, es una estructura cristiana que se arraiga al carácter de la Biblia. Mientras que vemos que la tradición es una enseñanza, pero es una enseñanza que transmite de generación, y vemos también un ejemplo que las tradiciones pueden ser incluso hasta en nuestros hogares. Vemos que nosotros a veces tenemos repeticiones o algún precepto religioso o alguna costumbre y ni siquiera preguntamos ni sabemos de dónde salió, sino que simplemente la tomamos porque mi abuelita la hacía o porque mi mamá la hacía o porque yo la vi, entonces me gustó y la voy a tomar. Y esto como un ejemplo, ¿no? De lo que más o menos, no sé si ustedes en la clase escucharon un ejemplo que se dio de una niña que vio a su mamá que freía pescado y por eso la niña ve que la mamá freía pescado y le cortaba la cola y la cabeza. Y ella le pregunta que por qué hacía eso. Y la madre le responde que no sabía. Pregúntale a tu abuela. Y ella va y le pregunta a la abuela y también le dice que su mamá lo hacía y pues ella no sabía por qué lo hacía. Que fuera y le preguntara a la bisabuela, el cual le responde de la siguiente manera: de que ella no sabía por qué su mamá y su abuela hacían eso, pero que ella lo hacía porque su sartén era muy pequeño y no le cabía el pescado completo, y por eso cortaba la cola y la cabeza. Entonces fíjense que cuando hay y esto como un ejemplo, cuando existen tradiciones, muchas veces no sabemos ni por qué la hacemos, sino seguimos un patrón, pero no sabemos el contexto del por qué se realiza esas tradiciones. Y aquí lo vemos reflejado cuando Jesús en muchas oportunidades pues reprende a los fariseos porque ellos lo que hacen es repetir lo que sabían, lo que leían, pero no lo llevaban a la práctica, no llevaban una doctrina, no llevaban esos mandamientos a su vida diaria, sino que ellos eran tradicionalistas. Ellos simplemente repetían la palabra, pero no la llevaban en su corazón, no la tenían por fe,
los mandamientos para ellos no eran sino para señalar y pues para caer a bibliazo a la gente, pero ellos no la llevaban. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahora con esta? Exactamente, hermano Daniel, y aún así, aún lo son. Vemos más adelante algo también, bueno, es que ya ahorita empezamos con grandes cosas y que uno no para de aprender, ¿no? Con todo esto. Vemos aquí más adelante una enseñanza que nos deja la parábola de la cizaña en el campo. Me gustaría escucharlo si quedó claro esta parábola, si entendieron lo que era el significado del trigo y la cizaña, el por qué o la razón, ¿no? De por qué se separaba o por qué no se debía separar todavía. No sé si alguien me pueda explicar brevemente, hermanos, con sus palabras coloquiales, con sus palabras sencillas, no hay que, sino bien sencillo como ustedes lo hayan entendido, la parábola de la cizaña en el campo. Adelante, hermano Régulo. Bueno, con mi palabra, ¿no? A lo mejor tengo un poquito de escasez ahí en teología, pero con lo que yo entendí. Hay un obrero que le pregunta al jefe, pues le dice, mire, ahí está creciendo cizaña junto con el trigo. ¿Qué hago? Lo arranco para que no vaya a estropear el trigo. Y entonces el jefe le dice, no, déjalo ahí, no sea que arrancando la cizaña vaya a arrancar trigo también. Déjalo que complete toda la cosecha. Al final de la cosecha, yo voy a separar lo que es el trigo, lo que es la cizaña, y la cizaña la mandaré al fuego, pues. Bueno, yo entiendo que el jefe viene siendo Jesús, pues, que es el que va a juzgar, es el que nos va a juzgar a todos. Entonces, los cristianos, o sea, los empleados que están preguntando si cortamos la cizaña o no, vienen siendo nosotros los cristianos, que a veces queremos apartar o querer hacer el trabajo que solamente le compete a Jesús, a nuestro Salvador, solamente le compete eso. Y queremos hacer las cosas que no, que tú, que salte de aquí, que tú eres pecador, que para acá, que para allá. Esa no es labor de nosotros, esa es labor de Jesús. Él es el que, el día de la ciega es el día del juicio, y Él es el que va a separar lo malo y lo bueno, y lo malo Él sabrá para dónde. Eso es potestad de Él. Eso es lo que yo entiendo de eso. Amén, amén, excelente. Otro hermano, adelante, Daniel. Pero pienso también, pienso que los trabajadores vendrían a ser los de las iglesias más el de tomar decisiones. Muchas veces yo he visto en iglesias diferentes decisiones porque la persona se vista de una manera o tenga tatuajes o use. Hermano, se le fue el audio, no se le escucha. Ok. Y lo aparta. Entonces, Mi hermano, se le escucha estaba entrecortado en este nació momento, hermano Daniel. Se le está escuchando entrecortado. No sé si ahorita hace un poquito se le escuchaba perfecto, pero ahorita se le está escuchando entrecortado. No sé si quiere compartirlo por el chat. ahora sí. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí.
Y llegará el momento en que la persona con el ego seguirá como la cizaña hacia arriba y el trigo, que son las personas humildes, llenas de fruto, se postrarán ante el Señor y ahí Él sabrá quiénes son los humildes y quiénes son los egocéntricos y las personas que no sienten realmente, no percibieron una verdadera transformación en Cristo a través de su vida, pues, y ahí vendrá el momento de la ciega. Es lo que pienso. Amén, amén. Gracias al hermano Régulo y al hermano Daniel. Bueno, fíjense, el trigo lo vemos expresado en todas las acciones y en todas las personas que no vamos a llamarlas justas, sino vamos a llamarlas entendidas, ¿no? Y los cristianos. La cizaña, todo lo contrario, ¿verdad? Esto representa todo lo malo. ¿Cómo se separa? Bueno, mire, eso es un trabajo bien delicado y como nos comentaba el hermano Régulo, dice que casi imposible separarla porque si la separamos se daña el trigo. Entonces podríamos reflexionar y extraer la enseñanza de esta parábola diciendo que el trigo pues somos cada uno de nosotros y la cizaña todo lo que nos separa de Dios. Dios, hermano, bueno, esparce la buena semilla en todos los creyentes, en cada uno de nosotros. Usa como vehículo a todos los que ya son entendidos en su palabra para que crezcan juntos. Todos estamos juntos, todos en este mundo vamos igualito, vamos juntos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros debemos no alinearnos a ellos, sino que ellos se alineen a nosotros. Pero, como dice también el hermano Régulo y el hermano Daniel, sin estar señalando, sin estar juzgando, porque ese no es nuestro trabajo. El tiempo de la siega, cuando se recojan todos, se atará y se quemará pues, la cizaña y se recogerá lo bueno, o sea, el trigo. Esto lo dice así como el día del juicio. Estaremos todos juntos, pero Dios elegirá a los que tienen buen fruto y a los que están en la cizaña. Eso es trabajo de nuestro Señor, eso no es trabajo de nosotros. El Señor sembró la semilla en el mundo. En el mundo Él sembró y los hijos de Dios y los que no vivimos juntos. Recordemos que no somos de este mundo y que Dios ve nuestras acciones y debemos de cumplir con todos sus mandatos, porque nosotros conocemos y estamos estudiando y escudriñando la palabra para, obviamente, pues, seguirla en fe, en amor, y que cuando llegue la siega, pues, seamos de ese lado bueno que el Señor recogerá y apartará. Amén. Hasta aquí con este objetivo número 3. Recuerden que estos años de la oposición, este contenido número 5, es la primera parte. Es la primera parte que estamos viendo de este contenido número 5. La semana que viene estaremos conversando de la otra parte. No sé si hasta aquí estamos bien o si hay algún punto que no se habló y que quieran hablarlo en este momento. ¿El hermano Daniel se quedó con la manito arriba o va a intervenir, hermano Daniel? Sí, bueno, quería acotar para pedirles la petición de oración para que me ayuden a salir de estos malestares gripales y conjuntivitis. Yo sé que la oración del justo puede mucho. Entonces ustedes son justos y todos somos justos. Entonces, confío plenamente en mi Cristo que con la petición de oración de ustedes lograremos salir de esto. Amén.
Amén, claro que sí, hermano. Vamos a estar orando por su salud y por todo, por el grupo general, por los que están presentes y los que no están en este conversatorio, los que lo verán por diferido y cualquier otra petición de oración que tengan mis hermanos, pues coloquémoslas en el grupo y que cada uno en sus hogares pues estemos orando los unos por los otros, como nos dijo nuestro Señor Jesús. Si no hay más preguntas, si no hay más, hasta los momentos estamos bien con todo. Agradecido a mis hermanos, la verdad que es un tiempo maravilloso que tenemos cada martes con estos contenidos. Bueno, en ese aspecto, como lo dijo mi esposa, bueno, finalizamos la parte 1 del contenido número 5. Aperturamos brevemente lo que fue el objetivo número 3 y vamos a terminar la semana que viene todo el objetivo número 3 de este contenido número 5 para que lo tengan en cuenta. También, bueno, tuvimos la gran bendición el fin de semana de poder compartir con nuestros hermanos Enrico y Luise, estos esposos, la verdad. Tuvimos una gran bendición de poder conocerlos, de poder buscar juntos y reflexionar sobre la palabra. Tuvimos ahí un tiempo bastante bueno, de gran bendición. Hemos poco a poco, en el transcurso del trimestre, hemos podido conocer de manera personal a los hermanos y eso es importante ir haciéndolo, pues de todas maneras ahí, la medida de lo posible. Este, Sabemos que, bueno, a veces es complicado poder reconocerlos de manera inmediata cuando estamos en la iglesia, pero bueno, estamos acá a la orden. Cualquier circunstancia, ahí vamos viendo si nos vemos, podernos acercar y poder entonces compartir un pequeño tiempo ahí los unos con los otros, hermanos. Por eso es bueno también siempre mantener una foto en el teléfono o por esta vía, porque uno de manera visual eh, nos vamos conociendo, como nosotros acercamos a la hermana Gabriela, porque ya por la foto nos dijimos es ella y nos acercamos. Y es bien bonito, es bien chévere, es bien agradable, de verdad poderse reconocer, ¿no? Y bueno, el hermano Enrico y la hermana Luise fue una sorpresa, verdaderamente ellos no sabían para dónde iban y nosotros tampoco sabíamos que los íbamos a conocer. Pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Este, por otro lado, hermanos, quiero felicitarlos por la entrega de sus asignaciones. En el día de hoy estuvimos revisando todos los que han entregado, pues ya tienen sus notas de hasta los momentos, pues de las actividades que han realizado. Espero que les haya llegado con bien. Y de verdad, han estado haciendo unos trabajos excelentes, han estado pues cumpliendo con, con el tiempo y eso es para el Señor y eso es para la gloria de Él y para Él. Pero de igual manera, pues es bueno decirles que estamos de verdad muy contentos porque están realizando sus actividades a tiempo. Los que aún todavía faltan por realizarlo, pues estamos aún a la espera de sus actividades. Por aquí nos dice la hermana Mayrin, nos dice que ella no se encuentra en el tanto en los servicios, pues, los domingos porque sirve la casita. Bueno, ya sabemos por dónde vamos a pasar, hermana Mayrin. La vamos a pasar por allá y la vamos a saludar. Ya sabemos dónde está ubicada. Agradecido, hermana. Hermano Régulo, adelante. Sí, una consultica. El conversatorio del martes que viene
¿es la continuación de este objetivo 5 o es el 6? Sí, porque creo que la hermana Taí dijo algo ahí de que falta una parte, o usted mismo, Jordi, no me acuerdo cuál de los fue que comentó. El martes que viene, ¿va a ser continuación de este o del tema 6? Sí, sí. Eh, el contenido 5 y el contenido 7 se divide en dos partes. Bien, porque son los contenidos más amplios que tenemos dentro de la materia de vida y obra de Jesús. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener en dos partes. Hoy abordamos el objetivo número 1 y 2 del contenido 5 y una pequeña parte del objetivo 3 de este contenido 5, pero el resto del contenido número 5, objetivo 3, lo abordamos el martes que viene. Una pregunta, respecto a la asignación de la tarea 5, ¿se va a enviar esta semana o la otra? Ya que, bueno, como dejamos estos temas hasta la mitad, no sé si van a ser 2 tareas o una tarea. Van a ser 2 tareas, hermana. O esta noche colgamos la de este contenido hasta ahorita y la semana que viene, pues la que corresponde a la otra parte. Recuerden que, bueno, que la mayoría de las tareas y las asignaciones son de reflexión y bueno, es un complemento de lo que conversamos aquí y un poco pues en sus hogares, en su tiempo, en ese compartir y esa intimidad con el Señor, pues responder cada una de las preguntas. Pero ya ustedes saben más o menos cómo es las evaluaciones y todas son de reflexión, entonces lo que vemos mandamos asignaciones de una vez. Y bueno, complementando un poco lo que dice mi esposa, estábamos colocando la clase con la asignación. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahorita? Nos estaban entregando las asignaciones casi que de una vez, pero no teníamos este tiempo de conversatorio. Ya habían entregado la asignación antes del conversatorio. ¿Qué pasa en este sentido? Por supuesto que hay muchas perspectivas, hay muchos aportes interesantes, lo cual, por lo menos en la clase de la semana pasada, donde abordamos todo el capítulo 5 de Mateo, teníamos una perspectiva con grandes aportes que tuvimos en ese sentido. Tuvimos una percepción distinta a la manera de cómo podíamos responder ese contenido, esa asignación del contenido número 4. Entonces, en esa dinámica, preferimos ya ahorita, finalizando la clase, agarramos y colocamos la asignación 5, parte 1, y vamos a colocar la clase 5, parte 2, automáticamente ahorita, lo van a tener en sus claros con el conversatorio de esta noche. Bueno, mis hermanos, cerremos este tiempo entonces en oración. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que nos permitiste nuevamente buscar de tu presencia, Señor. Agradecido por que tu Espíritu Santo se estuvo moviendo en este lugar, bajo esta plataforma, Señor. Agradecido por todas las bendiciones recibidas, Señor. En este momento y en esta hora, Señor, te entregamos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y a sus familias, Señor, para que sean bendecidos, Señor, grandemente, que puedas suplir cualquier necesidad, especialmente en el hermano Daniel, que se encuentra afligido en este momento con esta situación de malestar, de quebrantamiento de salud, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor, para que seas tú proveyéndole, seas tú sanándole, Señor, como nuestro médico por excelencia, Señor, y que pueda estar sanado completamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te ponemos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tengan un descanso reparador, Señor, y que sigan conduciendo sus caminos, Señor, esas veredas, por el recto camino que tú les colocas, Señor,
Sabemos que tenemos una vida con propósito, Señor, que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro proveedor, Señor, y a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios me le bendiga grandemente, que tengan una feliz noche. Amén. Feliz noche. Amén. Buenas noches, que descansen todos. Good night. Amén, amén. Good night. Buon nuit. Buonanotte. Ciao. Ripetiamo. Buenas noches, Dios les bendiga. En todos los idiomas.